Hola, José Ignacio Carrera, vuestro profesor de TIC. Bien, propongo aquí esta tarea de Excel, que consiste en crear esta tabla. Tenéis que crear vosotros esta tabla, tal cual está aquí. Estos datos os los doy yo, que son los salarios. Estos son los salarios base de una serie de empleados, que son estos. Estas son las ventas que realiza cada uno de estos empleados que se dedican a vender, y cada uno de ellos pues hace estas ventas, ¿verdad? Y luego aquí aparece esta columna que es la comisión. Cada empleado se lleva una comisión del 10% sobre las ventas que realiza, y el salario, que se calcula como la suma del salario base más la comisión. Luego aquí abajo tenemos que calcular para cada columna el total. Bueno, esto lo voy a borrar para hacerlo delante de vosotros. Aquí tenemos que poner el total de la columna base. Aquí tenemos que poner el total de la columna ventas. Aquí el total de la columna comisión y aquí el total de la columna salario. Bien, vamos a calcular la comisión. La comisión se calcula como las ventas, el 10% de las ventas. Por lo tanto, tengo que multiplicar esta cifra por 0,1 para calcular el 10%. Entonces, la comisión será igual a esta celda multiplicado por 0,1. ¿De acuerdo? Aquí me sale el 10% de 3.300 es 330. Bien, en el resto de celdas tenemos que hacer la misma operación. Entonces no hace falta que la vuelva a repetir en cada una de ellas, sino que directamente cojo aquí, pincho en esta celda con el ratón. Cuando me salga la crucecita así, pincho y sin soltar, tiro para abajo. Y me va a hacer lo mismo en cada una de las celdas. ¿Veis? En esta, por ejemplo, pues me hace de 4 por 0,1. En esta me hace de 11 por 0,1, etcétera. Ahora, ¿cómo calculamos el salario? Pues el salario será la suma del sueldo base, que es fijo, más las comisiones que percibe cada uno de estos vendedores. Entonces, el salario para esta primera mujer, Ana, será igual a C sub 3 más su comisión, que es E sub 3. Y le damos igual. Y le sale un sueldo, un salario al final de mes de 1.230 euros. Como veis, todos tienen un sueldo base fijo y la comisión que ganan, que perciben, es función de el volumen de ventas. A mayor venta, pues el 10% es mayor y su salario es mayor. Aquí de nuevo, no hace falta que lo repita para cada una de las celdas, sino que directamente pincho aquí con el ratón y tiro para abajo. Me he quedado corto, bueno, pues pincho aquí y tiro para abajo. Bien, ¿cómo calculo el total? Pues el total de esta columna será la suma de aquí hasta aquí. Bien, pues lo hacemos con la función suma. Empezamos a escribir, ya me sale aquí la función y le digo, pinchando desde el ratón, le digo que desde aquí y sin soltar hasta aquí, es decir, desde Ana hasta Pedro, cierro el paréntesis, enter. Aquí el mínimo, ¿cómo voy a calcular el mínimo? Pues, es decir, el mínimo, ¿quién es el que tiene un sueldo menor? De todas estas celdas, la cantidad menor. Bueno, pues le doy igual y le digo mínimo, ya me sale aquí, ¿veis? Min, y le digo que me busque el mínimo entre la celda C3 y la celda 16. Cierro el paréntesis y me sale 180, que efectivamente Pedro es el que menos sueldo base tiene. El máximo, pues vamos a ver quién es el que tiene mayor sueldo. Entonces ponemos igual, más, ya me sale aquí, y le decimos que me busque el máximo entre C3 y C16, es decir, entre Ana, lo que le corresponde de sueldo de base a Ana y a Pedro. Cerramos el paréntesis, igual, ¿vale? Alguno podría decir, bueno, es fácil ver cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Sí, pero en una tabla que tuviese 1000 personas, pues ya no es tan fácil y entonces para eso nos vale precisamente Excel. Aquí tenemos que calcular la media, el promedio de todos los sueldos bases. Es decir, promedio, como sabemos, es la media aritmética. Por lo tanto, escribo igual ya me sale aquí promedio, y le digo que me haga el promedio entre aquí y aquí. Cierro el paréntesis y igual. Perdón, me he equivocado. Sí,
Vamos a ver, el promedio lo he puesto bien finalmente, sí, entre C3 y C16. Bien, ahora como tengo que calcular en esta celda el total de todo esto, y voy a hacer lo mismo exactamente que aquí, pues hago así, mirad. Arrastro y lo llevo a estas otras. Y aquí ya me sale el total de ventas, el total de comisiones, el total de salarios. Para estas hago exactamente lo mismo. Pincho y arrastro. Y para esta lo mismo. No hace falta que vaya una por una. Y para esta exactamente lo mismo. Hasta aquí. Muy bien. ¿Veis? Entonces ya sabemos cuál es el salario, que el salario, insisto, es la suma de las ventas más la comisión de Ana, de Miguel, de Rocío, de Muna, de Aya, de Mohamed, Luis, etc. Bien, ahora aquí os hago una serie de preguntas que tenéis que contestar en estas celdas. El ejercicio 1, el ejercicio 2, el 3, etc. Así hasta el 6. Yo voy a hacer aquí el 1, voy a hacer el 2 y voy a hacer el 4. En el ejercicio 1 me pregunta cuántos salarios hay. Pues entonces tengo que contar todo esto. ¿Cuántos salarios hay? Es verdad que los podría contar a mano, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sí, pero si fuese una tabla muy grande sería prácticamente imposible y además me equivocaría. Me llevaría mucho tiempo y posiblemente me equivocaría. Entonces, para contar, pues utilizo la función contar. Empiezo a escribir con y ya me sale aquí, ¿veis? Contar. Entonces le digo que me cuente desde aquí hasta aquí. Cierro el paréntesis y me salen 14 salarios, porque hay 14 personas. En el ejercicio 2 me pregunta cuántos salarios hay superiores a 1.200 euros. Es decir, que ahora lo que tengo que hacer aquí, en el ejercicio 2, es contar esto, contar todos los salarios que hay que son mayores a 1.200 euros. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues pongo la función contar sí. Contar sí. Contar sí. Desde aquí hasta aquí. Ahora pongo punto y coma. Y entre comillas le digo que lo cuente si es mayor de 1.200 y cierro comillas. De 1.200 y cierro comillas y cierro paréntesis. Es decir, contar los valores que hay de aquí hasta aquí, pero solamente contar aquellos que son mayores de 1.200. ¿De acuerdo? Le damos Enter y me sale que mayores de 1.200 hay 6. Fijaros, si queréis lo comprobamos. 1, 2, 3, 4, 5... No, este no, perdón. 5 y 6. ¿Vale? Bien, paso al ejercicio 4 que me dice, ejercicio 4, suma total de las ventas inferiores a 3.000 euros. Bueno, para sumar con una condición tengo que utilizar la función sumar sí. Entonces escribo igual, empiezo a poner ya me sale aquí sumar sí. Le digo que me sume de aquí hasta aquí los que sean, a ver, suma total de las ventas inferiores a 3.000 euros. Los que sean, abro comillas, menor de 3.000. Cierro comillas y cierro paréntesis. Fijaros, la sintaxis es siempre muy importante. Si me equivoco en la sintaxis, me da error. Es importante que siempre pongáis aquí punto y coma y abráis en la condición, en este caso que sea menor de 3.000, abráis comillas y cerréis comillas y no olvidéis cerrar el paréntesis. Muy bien. El ejercicio 3, el 5 y el 6, que son muy similares, os lo dejo para vosotros. Bien, es importante que en todas estas celdas, en todas las celdas que llevan cantidades de euros, las seleccionemos. Lo primero que se debe hacer, seleccionarlas, darle al botón derecho del ratón, formato de celdas, y aquí donde pone número le decimos moneda, moneda con 2 decimales, y le damos a aceptar. Y así ya me sale el símbolo del euro sin necesidad de que yo le tenga que poner. Muy bien, aquí hay trabajo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este pequeño vídeo os haya servido de ayuda. Hasta el próximo vídeo.